gusto poder saludarles a todos y a todas. Y mire, cuando pensamos en este programa, pensamos en buscar historiadores, en buscar cronistas, en buscar a alguien que nos hablara de la celebración del 15 de septiembre. Pero la celebración del 15 de septiembre en esta ocasión es distinta. De unos años para acá ya es muy distinta a lo que teníamos considerado. Por lo mismo le quiero agradecer que esté con nosotros el doctor en psicología Manuel González Navarro. Él es pues un hombre muy profundo en este tema y en días pasados él nos va a dar cuenta a detalle. Hizo un pronunciamiento muy importante porque este 15 de septiembre en particular, el 2024, creo que la celebración para los mexicanos del grito de independencia va a ser diferente o tiene que ser diferente. Doctor Manuel González Navarro, qué gusto saludarle, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Raimundo, mucho gusto. Doctor, le quiero hacer una pregunta bien concisa. ¿Los mexicanos tenemos que celebrar con gran euforia o no tenemos que celebrar? El 15 de septiembre es una fecha emblemática en sí misma. Tiene muchas representaciones. Es una fecha donde la gente conmemora una de las gestas tal vez más importantes y tal vez es la más importante, que es la independencia de México. Sea esta real o simbólica, no importa. El festejo es ya ahora una tradición y se puede decir que una costumbre. Y esto tiene un peso muy importante en la vida cotidiana, pero al mismo tiempo en la memoria de los mexicanos. Es una fiesta que rebasa, digamos, el aspecto cívico y anida en las formas culturales y sin duda alguna en las formas políticas. Entonces, hay mucho que festejar, pero el festejo en este caso no es unánime. Es un festejo, digamos, que se tiene en términos de valores diferentes, porque existe una controversia, no podemos dejar de señalar el contexto en el que se está. Para la mayoría puede ser un festejo muy importante que significativamente tiene características de el entramado político en el que se ha vivido en los últimos días, sobre todo, pero sobre todo el peso de la simbología, es decir, lo nacional, lo propio, lo que nos da identidad a los mexicanos, y en ese sentido esta es una constante. La variable está en función del contexto que se tiene, y bueno, pues es un momento histórico importante porque hay el fin de prácticamente de un sexenio y el inicio de otro. Entonces, esta coyuntura es muy importante y le da un significado particular, históricamente importante, y bueno, pues para quienes se representan en términos de la Cuarta Transformación, habrá mucho que festejar. Para quienes se representan en términos de la oposición, habría muy poco que festejar, sin dejar de mencionar, digamos, el ámbito de la independencia y del significado que eso tiene para los mexicanos en general. A ver, doctor Manuel González Navarro, yo recuerdo, todavía que tendrá, hace algunos años, no quiero precisar, no quiero hacer memoria tan exacta, pero el festejo del 15 de septiembre para los mexicanos era una tradición, era una fiesta, era una celebración muy deseada. Me tocó ser director de Televisa en la frontera, y quienes vivimos en la frontera, tanto del lado mexicano como americano, sabemos lo que se anhela, lo que se extraña, las costumbres, las tradiciones mexicanas, porque allá son muy fríos, son otro tipo de personas. Pero de unos años a la fecha, esta celebración como que está siendo o se ha ido solamente para ciertos sectores. No dejamos los mexicanos de hacer la fiesta, porque el mexicano por excelencia es bullanguero, es pachanguero, es reventado, es desmadejoso, por no decir que desmadroso, porque se puede ir medio feo y desmadrosa, pero bueno, así somos los mexicanos y mexicanos. Pero doctor, todavía tiene esa esencia con la que nos inculcaron nuestros padres, abuelos, todavía la celebramos con esa esperanza, con esa ilusión, con ese deseo, con esa ansiedad, o ya es más bien un asunto meramente político. ¿Sí me escuchó, doctor?
A ver, parece que tenemos algún problema con el doctor. Doctor, ¿me está escuchando? Doctor Manuel, ¿me está escuchando? Sí, en mi opinión, sí. Adelante, lo escucho. Sí, se pasmó un poco, pero sí, en mi opinión, es el festejo y al mismo tiempo la conmemoración más importante para los mexicanos, ¿sí? En términos de una fiesta cívica. Esta tiene ramificaciones diferentes porque no solamente apela a un proceso identitario que parecería exclusivamente cívico, sin embargo, el festejo del 15 de septiembre, que está más asociado al logro de una gesta frente a los extranjeros, en este caso a los españoles, apela a la construcción de una identidad y eso es muy importante. Sin duda las ramificaciones también son de orden religioso. La bandera y la defensa de la bandera no solamente fue un ámbito de orden cívico-político, sino fundamentalmente religioso, ¿sí? Apelando, digamos, a los héroes, en este caso a Miguel Hidalgo, etcétera, que participaron en la misma gesta y en ese sentido hay un doble rasero que está ahí ubicando como contexto particular, es decir, lo cívico-político, sin duda alguna, pero también los valores religiosos que ubican a un concepto más ideológico, pero al mismo tiempo de la forma de la familia, de la forma del festejo y de los significados que encierran incluso regionalmente la idea de la independencia, es decir, que los mexicanos nos gobernamos por nosotros mismos y no dependemos de nadie. Esta fiesta y esta conmemoración compite en términos generales con, por ejemplo, el festejo del Día de los Muertos, que es una de las fiestas cívico-religiosas también más importantes para los mexicanos. Entonces se anuda, pero hoy toma forma en términos de las relaciones políticas que se establecieron y, bueno, pues de la confrontación ideológica que está en el fondo del fin de un sexenio, el inicio de otro y de la renovación de un, digamos, de un espectro político que en términos generales acusa de manera positiva. Fíjese, tocó algo fundamental. A ver, ya no nos vamos a remontar al siglo pasado, vamos a este siglo, 24 años, con un nuevo gobierno, porque si hay que decirlo, López Obrador ha sembrado una semilla y está germinando a pasos agigantados. Es como el frijolito mágico que va y que sube con aquel cuento tan conocido por todo el mundo, ¿no? Bueno, Juanito y el frijolito mágico, ha sido así la cuarta transformación, viene un nuevo gobierno. ¿Seguiremos teniendo todavía nosotros para el 15 de septiembre la celebración, la identidad del 1810, o empezaremos a festejar de una manera distinta a raíz de que hay una nueva forma de gobernar en este país? ¿Qué vislumbra usted como especialista, como maestro, como catedrático, como el doctor en estos temas? ¿Qué vislumbra de aquí en adelante, sobre todo con las nuevas generaciones? Bueno, lo que podemos ver digamos, del festejo previo a lo que se puede tener ya en los albores de la Revolución Mexicana, en este festejo que de alguna manera inauguró Porfirio Díaz, es una actualización del nacionalismo mexicano que obviamente tiene raíces incluso prehispánicas, ¿sí? Los símbolos patrios no solamente son una representación de la gesta revolucionaria, sino de la gesta de toda la formación del siglo XIX, en donde el nacionalismo juega un papel fundamental en términos de la organización y de la cohesión social que el país tiene. Entrada la Revolución Mexicana, pues se apropia de un sentido revolucionario y al mismo tiempo independentista, y toma valores, el nacionalismo toma valores formales y acompaña la modernización del país a mediados del año y la posguerra, y posteriormente pues va a tomar forma de estabilidad en términos de proceso revolucionario. En el periodo liberal, vamos a llamarle a partir del 82 y hasta incluso el 2018, no hay una gran movilización o adecuación o incluso actualización de los símbolos. Estos permanecen
lo cual le da una fuerza inusitada a los significados que están soportando esta idea del nacionalismo. López Obrador los renueva y no solamente le da un sentido revolucionario o, digamos, independentista, sino que lleva este aspecto del nacionalismo a los eventos prehispánicos, retomando valores ancestrales, señalamientos incluso de las culturas, de los grupos y de los valores que profesaban las culturas prehispánicas. En ese sentido, el nacionalismo que hoy se tiene y que es una actualización de muchos elementos, pues juega distintos momentos históricos. Yo pensaría que hay una especie de recuperación de los valores prehispánicos, de la modernización de México, de su propio proceso de industrialización y organización social, de entrada a la modernidad y obviamente del rescate en un momento dado por lo que se puede estar viviendo ahora de la noción de democracia, que evidentemente está siempre en un proceso de debate y de construcción permanente. Entonces, bueno, son muchos de los elementos. Obviamente por regiones habría significados diferentes, unos más locales, otros más nacionales, pero el nacionalismo como bandera y como proceso identitario nos distingue frente a la globalización. Este tal vez es un elemento adicional que juega, como todos los nacionalismos en general. En el caso de México juega un papel importante por la historia, por su propia geografía y por el contexto internacional que vivimos actualmente. Fíjese, ¿qué tendrá el Canelo Álvarez que pelea casi todos los 15 de septiembre o el día más cercano, que sea sábado cercano al 15? Digo, no por ahí las nuevas generaciones van a pensar que la celebración del 15 es por el Canelo Álvarez, tendrá 5 o 8 años. Pero también hay algo bien importante, a ver si estoy en lo correcto y si no, usted corríjame, que es el experto. Es tan grande nuestro país, tan grande nuestra historia, nuestras raíces, nuestra idiosincrasia, que va más allá de los movimientos políticos o sociales. Puede llegar un partido que haya sido por 70 años, puede llegar un partido de derecha como fue el PAN, puede llegar de nueva cuenta el PRI, supuestamente reorganizado, y ahora llega una izquierda, yo lo diría socialista. Me da la impresión que lo que se quiere hacer es como una izquierda humanista. Ojalá esté en lo cierto. Más allá de cualquier corriente política, es más fuerte la esencia y las raíces y la historia de México que cualquier personaje o cualquier corriente política. Sin duda, el nacionalismo apela a valores esencialistas, a valores comunitarios, a valores colectivos o grupales, y estos están ubicados necesariamente en el origen de nuestra sociedad. En ese sentido, la conmemoración anota no solamente orígenes comunes, orígenes semejantes, sino inclusive destinos que pueden ser ubicados religiosamente, supersticiosamente, cívicamente e incluso políticamente como también semejantes. Tal vez el valor del 15 de septiembre, que lo vamos a ver en términos ahora de la cancelación que se puede, que advertimos se va a tener en algunos estados por la propia violencia que se tiene en términos de coyuntura, particularmente en el estado de Sinaloa. Sí, es una carencia fuerte, es decir, el tener el festejo es muy importante y el no tenerlo seguramente va a generar una ausencia fundamental en términos de los valores de los propios mexicanos. Repito, no es solamente una fiesta cívico-política, sino que acusa a valores incluso religiosos que están ahí escondidos. El símbolo nacional del escudo apela a un elemento que me parece que visualmente, cognitiva y simbólicamente está presente, y es el origen de nuestra sociedad en el sentido de este conocimiento que tuvimos, en donde las tribus llegan a un islote, van a reconocer un ave, que es el águila, que está devorando a la serpiente con todos los significados que ello pueda tener. En ese sentido, no solamente es la bandera, es decir, los colores, verde, blanco y rojo, sino el símbolo patrio por excelencia tiene un símbolo que es el origen y es el gran mito de los mexicanos y de la fundación de una nación. En ese sentido, el valor del 15 de septiembre y del grito supera a todos los signos políticos, sin duda alguna,
pero apela a un origen, a un significado y a un valor histórico importante. Sensacional, doctor en psicología Manuel González Navarro. Vamos a despedirnos dejándole un bien a quien nos escucha y nos ve, y por supuesto ahora en estos días me imagino que se van a empezar a meter más, porque además de que en @RC Noticias en YouTube y RC Noticias en Facebook con 110,000 seguidores, un poquito más, me imagino que la gente va a estar atenta de lo que necesita. Vamos a dejarle un buen sabor de boca. ¿Qué le diría usted, doctor Manuel González, a la gente? ¿Por qué sí tendríamos que celebrar el 15 de septiembre? Son dos preguntas. Primero partimos esta, usted la contesta, y luego a la gente que piensa que no hay que celebrar, ¿por qué le diría que sí tendríamos que celebrar? Al que va a celebrar, ¿por qué lo conmina que lo haga? Y a quien supuestamente tiene justificadas razones para no celebrar, ¿por qué los invitaría a que celebraran? ¿Por dónde quiere empezar? Bueno, inicialmente me parece que es una fiesta, una conmemoración sobre los valores cívicos de los mexicanos que nos permiten no solamente cohesión y organización, sino sobre todo unidad. Y en ese sentido es un valor fundamental. A pesar de las diferencias regionales, ideológicas, políticas, el festejo acusa a un valor fundamental que es la unión, que es la unidad con todas las diversidades que este país ha mantenido a lo largo de toda su historia. Es decir, este país nació de manera multicultural, se mantiene como una nación multicultural y si bien se trata de unificar en términos de los valores políticos, culturalmente somos una nación pluricultural o multicultural. Me parece que la conmemoración, para los que no están muy de acuerdo, está en lo esencial, en lo cívico. Toma valores políticos como cuando, digamos, otros presidentes que, contrarios a lo que se pensaba, por ejemplo, de la 4T, pues incumplieron valores esencialistas de la nación mexicana, pero de todos modos había festejo, ¿sí? Porque lo que se festeja es el sentido de unidad, el valor simbólico del origen de esta nación y, sobre todo, la posibilidad de que, a pesar de las diferencias, se pueda tener un concepto de unidad en donde la nación y la democracia son, digamos, conceptos que se están construyendo y reconstruyendo constantemente. La nación no se hizo de una vez y para siempre, es una nación que se mueve, que migra, que toma valores diferentes, que se actualiza, y el concepto de democracia está exactamente igual. Es decir, la democracia no es la que llegó para quedarse en determinado momento, coyuntura, sino que es algo que se mueve, es algo que se actualiza y es el producto de los acuerdos, de los consensos y de las dinámicas sociales, políticas, pero sobre todo culturales. ¿Sí? Esto yo lo veo desde el ángulo de la psicología social, que es la que yo trabajo en la UAM Iztapalapa, y en ese sentido puedo dar mi opinión desde el enfoque psicosocial. Jorge Carrasco del Estado de México le agradece, gracias por lo que nos dice a nosotros. Nosotros simplemente cumplimos con traer a un especialista por esta fecha tan importante. Lo felicita y dice que él no quería festejar, pero ya lo convenció. Que ¿cuál es su platillo favorito del 15 de septiembre? Ande pues, ahí sí nos sorprendió. ¿Cuál es su platillo favorito, doctor? Bueno, pues sin duda alguna, tal vez el platillo representativo de esta fecha es el pozole, por todos los ingredientes, por todos los colores y obviamente lo que es el significado, lo diré a manera de chascarrillo. Algunos dirán que es una gran ensalada, sí, que abajo tiene una cantidad de maíz, que ese es su origen, y que en el fondo el maíz y la carne, que es la composición principal, está adornada por las ensaladas que está arriba. Y además con los colores patrios. Ande pues, que bien terminó. Doctor, un gusto saludarlo. Espero que sea la primera de muchas ocasiones, si me lo permite. Gracias, muy buenas tardes y festeje mucho a usted y a todo el público.